Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos a un espacio más del Colegio de Sonora. Mi nombre es Nayeli Alvírez y como siempre es un placer que podamos coincidir en este su espacio desde la Casa de las Ciencias Sociales. Para mí, el día de hoy tenemos como siempre un tema muy interesante y con un invitado que antes que nada me gustaría felicitar porque recientemente recibió ya su nombramiento como doctor en Ciencias Sociales. Se trata del egresado del Colegio de Sonora, tanto de la maestría como del doctorado, Duber Farías Aucar, egresado, y Orgullo Colson. Bienvenido. Muchas gracias, Nayeli, gracias por tus felicitaciones y también por la invitación a este espacio. Muchísimas gracias. Pues nos da mucho gusto, Duber, porque estamos en un contexto, para quienes nos escuchan, los invitamos a que se queden, porque en este 2024 se cumplen 10 años del derrame de tóxicos en el río Sonora, donde, para poner un poquito más en contexto, más de 22,000 personas, habitantes de 7 municipios del río Sonora resultaron afectados con este derrame de tóxicos. Y bueno, este desastre minero ocurrido aquí en Sonora, pues sin duda ha sido un tema de análisis, de estudio, de investigación, pero también un tema que ha sido abordado desde diversas perspectivas en el tema académico. Y en esta ocasión, Duber, tú te has dado una tarea muy intensa de estudio de esta situación desde tu tema de maestría, y eso nos da muchísimo gusto porque hay que decirlo, Duber empezó con esta investigación con una obra que incluso se llevó a impresión, se presentó aquí en el Colegio de Sonora, su tesis de maestría, Periodismo de Desastres, la cobertura de Proyecto Puente en el río Sonora, de la que quizás podemos hablar un poquito más, pero también después se fue a profundidad y bueno, para su doctorado, su tema que nos atañe el día de hoy, minería y greenwashing, tendencias en la comunicación corporativa de Grupo México en periodo 2014-2020. Y bueno, Duber, qué mejor que seas tú quien nos digas, ya con todo este contexto de información e investigación que has realizado a lo largo de ya varios años, primero que nada, para quienes nos escuchan, ¿qué es el greenwashing? ¿Cómo entenderlo, ¿no? Y sobre todo la importancia de que le has dado continuidad a este tema de investigación. Bien, bueno, pues el greenwashing, así de manera general, pues para empezar es un término que viene de la lengua inglesa, ¿no? Greenwashing, lavado verde, lo que se asocia con el lavado de imagen o el ecolavado, y es digamos, un fenómeno de la comunicación organizacional, de la comunicación empresarial, también de la comunicación a otros niveles o a otras escalas. Pero yo decido estudiarlo desde la perspectiva de la comunicación empresarial u organizacional, y la academia o los estudios precedentes lo describen como aquel intento de ocultar, minimizar, disimular, camuflar algún desempeño ambiental deficiente o algunas prácticas productivas, valga la redundancia, deficientes con respecto al desempeño ambiental de determinadas empresas, de determinados sectores, y al mismo tiempo que estas prácticas deficientes o que causan algún tipo de impacto negativo. Toda obra humana, toda actividad humana, empresarial, la que sea, tiene un impacto, eso es innegable. Los impactos negativos, tanto como los impactos positivos, pero en el caso de los impactos negativos, tratar de ocultarlos, de minimizarlos, de negarlos, de camuflarlos, mostrando ciertas credenciales ambientales o ciertas credenciales verdes como valores organizacionales, como lo más importante del proceso de producción, mientras que se minimiza lo negativo, se esconde, se oculta, se disimula. Eso es el greenwashing. En ese entramado, desempeño ambiental deficiente por una parte y comunicación positiva al respecto de ese desempeño ambiental por otra parte, ¿no? En ese entramado, como digo, ahí está el fenómeno del greenwashing desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Ese desencuentro, ¿no? Lo que hago y lo que digo respecto a lo que hago.
Exacto, como esa parte de la congruencia, y creo que esta parte de las empresas socialmente responsables de Uber pues viene desde hace algunos años, donde justamente, ¿no? Qué interesante es ver cuál realmente es la filosofía organizacional que proyecta una empresa, y en este caso la minería no es poca cosa en el caso de Sonora, dado a que, bueno, después de este desastre ambiental, pues surge esta perspectiva del lado minero, ¿no? Entonces creo que parte de tu investigación habla justamente de eso, cómo la minería aborda el tema del greenwashing, ¿no? Así es, efectivamente, como mencionabas hace unos minutos, esta investigación de tesis de doctorado de alguna manera le da continuidad a la que realicé como tesis de maestría. El caso del derrame de tóxicos en el río Sonora, el accidente minero, que ya está conmemorando 10 años, el 10º aniversario de ese desafortunado incidente. Pues esta investigación de doctorado de alguna manera le da continuidad. Me intereso por investigar precisamente el fenómeno del greenwashing en la comunicación empresarial desde la minería, desde el sector minero. En particular desde la empresa o el consorcio que estuvo pues vinculado al accidente, al incidente minero del que estamos hablando, ¿no? El derrame de tóxicos en el río Sonora. Por eso hablo de minería, o hablamos de minería y greenwashing, cómo las empresas mineras o cómo la minería que se realiza o que se ejecuta en el estado de Sonora, pues maneja su desempeño ambiental, sus principios de sustentabilidad ambiental o el apego a lo que la academia también describe o define como responsabilidad social empresarial, que es otro foco de interés, digamos, estos 3 elementos que acabo de mencionar: desempeño ambiental, sustentabilidad y responsabilidad social empresarial. Pues desde esos 3 ángulos o enfoques, con ancla en la comunicación empresarial, con otro ancla hacia la comunicación empresarial desde la minería, ahí está digamos que el meollo de esa investigación de doctorado o de esta investigación de doctorado de la que estamos hablando, ¿no? Sin duda, y de hecho, fíjate, mencionas algo también muy importante, Uber, qué tan difícil, me gustaría saber, y para quienes nos escuchan, qué tan difícil fue investigar justamente estas prácticas, sobre todo en el caso pues, de grupos mineros, que no es nada fácil, ¿no? Llegar o conocer un poquito más acerca de una organización ya por sí sola. A veces tienes que pues indagar muchas cosas, hacer entrevistas. ¿Qué tan complejo fue este proceso de investigación y todo este trabajo que tuviste que hacer de campo, quizá también? Sí, ya que lo dices, pues sí, estamos hablando pues de empresas poderosas, como son las empresas que pertenecen al sector minero, de empresas poderosas con presencia en Sonora, en México, pero también en el extranjero, en Perú, en Estados Unidos, incluso en España. Estamos hablando del Consorcio Minero Grupo México. Mi investigación, pues, va sobre el análisis de los documentos corporativos de Grupo México en el periodo 2014-2020. Esa es la acotación temporal que yo decido para esta investigación. Año de partida, 2014, el año en que ocurre el derrame de tóxicos en el río Sonora. Y año de culminación de mi investigación, 2020, el año en que la comencé precisamente, ¿no? Hay 6 años de 2014 a 2020 que yo cubro con esta investigación. Y me preguntabas cuán difícil fue. Pues no fue tan difícil porque estos documentos corporativos de los que hablo están en acceso público. ¿Son públicos? Sí, o sea, son documentos que forman parte de la comunicación interna propia de la empresa o del consorcio o del grupo que sea, que son elaborados para un público determinado, o sea, no es para el dominio común, porque hay mucha información financiera, hay mucha información comercial, hay mucha terminología científica que manejan precisamente los grupos de interés de las empresas, en este caso de las empresas vinculadas al sector minero. Grupos de interés como inversionistas, proveedores, colaboradores, medios de comunicación, investigadores, académicos, la comunidad en último lugar, porque es obvio que donde está enclavada una actividad minera o cualquier tipo de actividad productiva que sea, como decíamos hace un rato, hay un impacto
no hay actividad humana que no genere impacto, ya sea positivo o negativo, y obviamente la minería no está exento o exenta de estos impactos. Donde quiera que haya minería hay impactos y hay vínculos con la comunidad. Sin embargo, estos documentos no están dirigidos hacia la comunidad. Por eso decía que en último lugar la comunidad, porque son documentos que tienen otro público meta. Entonces encontrarlos no fue tan difícil porque están en línea, pude descargarlos y pude someterlos a pues, las metodologías de la investigación que establecimos para esta tesis. Sí, claro, sin duda, este análisis difícilmente de primer paso los habitantes podrían, como bien dices, de repente saber cuáles son las dinámicas que llevan el grupo minero, ¿no? O sea, si ellos quisieran más información, como bien dices tú, muchas veces el contexto de esta información o los conceptos que se utilizan, pues no son como de ese dominio público, vaya, ¿no? Y también esto me lleva sin duda a otra pregunta, Diuber, ¿cómo es que se hace y si es que existe una relación dentro de estas dinámicas pues con los habitantes, ¿no? Porque justamente muchas de las empresas mineras, tengo entendido, que llevan ciertas dinámicas como parte pues de estar construidas o de llevar a cabo este trabajo minero en esos sectores, es decir, ¿hay alguna relación entre estas dinámicas con la población? ¿Les dan alguna información de, por ejemplo, a dónde llevan sus desechos? O sea, ¿hay alguna, en el caso del Grupo México que tú investigaste, encontraste alguna dinámica donde hubiera esta relación o contacto con los habitantes? Sí, evidentemente sí. Sí, tienen, pues las empresas mineras en general tienen diferentes áreas, entre ellas las áreas de desarrollo comunitario, las áreas de desarrollo social, y a través de esas áreas o de esos departamentos, si se quiere llamar así, pues hay un puente, digamos, un vínculo hacia la comunidad o las comunidades donde están enclavadas las operaciones mineras. Ellos tienen sus vías, sus canales de comunicación, sus maneras de retroalimentar o de retroalimentarse mutuamente, empresa, comunidad, qué hace la empresa que beneficia a la comunidad, de qué puede beneficiarse la comunidad, cómo el valor compartido que genera la actividad productiva, que es la minería, puede compartirse con esa comunidad donde está la empresa, cómo la derrama económica no se queda solo en manos o en poder de la empresa y de sus propietarios, sino que se beneficie de alguna manera la comunidad con la construcción de infraestructura, digamos carreteras, escuelas, hospitales, áreas deportivas, áreas de recreación o distracción como parques. Por ejemplo, en Cananea pues hay un parque que es el famoso Parque Tamosura, que según mi propia investigación, la propia indagación y las propias entrevistas que pude hacer, pues fue un proyecto que se creó a solicitud de la comunidad y siguiendo de alguna manera pues las recomendaciones de la comunidad. ¿Qué necesitaba la comunidad? ¿De qué estaba carente? ¿Qué era lo que necesitaba esa comunidad? Y que la empresa pudo retribuirle de alguna manera y ayudarle en la construcción pues de un parque que tiene un lago, que tiene un cine, que tiene centros comerciales, que tiene áreas de salud, que tiene áreas deportivas, en fin, ¿no? De alguna manera, pues sí, hay un... Tratan de retribuir, ¿no? Sí, hay lo que la comunicación organizacional o empresarial describe como valor compartido, pues sí se ve en ese ganar-ganar, digamos, ¿no? Gana la empresa, obviamente, es quien más gana, porque es quien extrae el recurso natural del suelo, de las entrañas de la tierra, y luego pues lo somete a sus procesos de producción y comercialización luego, ¿no? Pero bueno, nada más justo que compartir con la comunidad pues parte de esas ganancias o de esos beneficios. Sí, sin duda, y ganancias millonarias, porque evidentemente sabemos, no es ajeno, pues, ¿no? A través de los medios de comunicación a lo largo de estos 3 años, cada aniversario que se cumple de este derrame, pues ha venido saliendo información, ¿no? De hecho, desde que Proyecto Puente inicia con toda esta investigación que se llevó, incluso este Premio Nacional de Periodismo, donde tuvo en tu trabajo maestría, pues detallas bien toda esta situación que vivieron tanto los habitantes, pero también el Estado, y es donde empezamos también un poco a conocer más allá del trabajo y de todas estas dinámicas o a lo mejor malas prácticas que se hacían en ese momento. No sabemos si todavía lo siguen haciendo, pero
quiero llegar a ese punto, Diuber. ¿Cuáles fueron parte de los hallazgos de esta investigación? ¿Qué malas prácticas o buenas prácticas encontraste durante este proceso de investigación? Bueno, pues como mencionaba hace un rato, mi investigación, la metodología principal de mi investigación fue analizar los documentos corporativos de la empresa en el periodo 2014-2020, los documentos de los informes de sustentabilidad o de desarrollo sustentable y los informes anuales también que fueron emitidos por la empresa, por el consorcio minero en el periodo 2014-2020. Esos documentos, que fueron alrededor de 15 en total, pues fueron sometidos a un análisis de contenido cualitativo, ¿no? La variante cualitativa del análisis de contenido, buscando allá adentro en ese texto, de manera minuciosa y de manera pues consciente también, aquellas marcas o aquellas signos o señales de lo que hablábamos anteriormente, del greenwashing. O sea, ¿qué dice la empresa que hace? ¿O qué oculta la empresa sobre lo que hace? ¿O qué refleja la empresa de su impacto o de su relación con el medio ambiente y con la comunidad? Entre los hallazgos fundamentales, pues encontramos que la empresa esgrime a la sustentabilidad como un valor organizacional, o sea, la posiciona, la coloca como un principio, como un valor organizacional. O sea, somos sustentables, la minería que hacemos es sustentable, es responsable, es compartida de alguna manera por aquello que te mencionaba del valor compartido hace un rato, y nuestras prácticas de sustentabilidad están avaladas por diagnósticos que hacen terceros, por empresas ajenas al sector minero, pero que se encargan de evaluar la actividad o los parámetros que tienen para medir el desempeño ambiental, el apego a la sustentabilidad ambiental o el cumplimiento de lo que ellos declaran como responsabilidad social empresarial. O sea, por esa parte... Incluso hay quienes les dan esas certificaciones, ¿no? Sí. Porque es como que también esa parte de abanderamiento de esto que dices, o sea, ellos pueden decir, tenemos esta responsabilidad social o estos cuidados porque son certificados, pero por terceras empresas, ¿no? Y muchas veces algunos documentos burocráticos también pasan por el gobierno del Estado y dependencias, ¿no? Por esa parte, todo muy bien. O sea, entre los hallazgos, todo esto que ellos dicen que hace está muy bien. O sea, es lo positivo de la comunicación empresarial. O sea, está bien que se apeguen a los principios de sustentabilidad. Está bien que tengan, pues, aquello del valor compartido, que respeten o que se apeguen a lo que declaran como compromisos de responsabilidad social empresarial. El greenwashing está en lo que no dicen, en lo que no mencionan. Como por ejemplo, hablando de hallazgos, que era tu pregunta, pues no se habla de los impactos ambientales del derrame de tóxicos en el río Sonora. O sea, no se le da seguimiento en ninguno de los informes estudiados. Se le da seguimiento a lo que ocurrió hace 10 años, en 2014, en el río Sonora. Se menciona, digamos que someramente, en el informe correspondiente al año 2014, pero luego se vuelve a mencionar también someramente solo cuando se hace mención a los litigios o problemas legales en los que se ha visto involucrado el consorcio o la empresa ante las demandas de asociaciones civiles o de personas afectadas, de los afectados en general por el derrame de tóxicos. No se habla de lo que quedó inconcluso, del saneamiento inconcluso del río Sonora, de las obras inconclusas, de las obras del sector salud o del área salud que quedaron inconclusas, como la unidad de vigilancia epidemiológica en Ures, que nunca se terminó de construir, y luego ese espacio o ese local quedó en manos con otro fin social que no aquel inicial para el que fue diseñado, o sea, una unidad del sector salud. Eso no se menciona. No se habla de la explotación o de la sobreexplotación de acuíferos que hay en el estado de Sonora, asociada precisamente esta sobreexplotación a la actividad minera, no por Grupo México, sino por siglos o más de 100 años de explotación de los acuíferos por la industria minera en general, no solo por esta empresa de la que estamos hablando. No se habla
de otros impactos negativos, o sea, se minimizan de manera selectiva, digamos. Hay una categoría, volviendo al principio de la conversación, hay una categoría o definición del greenwashing que es el greenwashing selectivo, ¿no? Informamos o manejamos la información de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? Decimos lo bueno, lo bonito, lo positivo, lo hermoso, sin embargo, no mencionamos, ocultamos o disimulamos lo negativo, lo que nos pueda afectar en cuestión de imagen, exactamente, en cuestión de imagen, en cuestión de reputación empresarial, en cuestión de, pues, de apuntalar o de sostener o de mantener esa reputación que como sector minero tiene bien ganado esa empresa, ¿no? Y ahí está el fenómeno del greenwashing. Lo que no decimos, lo que decimos sobre lo que hacemos y lo que no decimos sobre lo que hacemos, ¿no? Parece un trabalenguas, un juego de palabras, pero ahí está, ¿no? El greenwashing selectivo, ¿no? Sin duda. Y es que justamente tocas un concepto muy importante, tanto esa parte del posicionamiento como de la imagen. En términos generales, evidentemente, pues siempre una institución, o bueno, una empresa, ¿no? Hablando de empresas particulares, más allá de si son instituciones o no, siempre buscarán mantener esa filosofía organizacional, sus valores, esa misión y visión que puedan tener. Sin embargo, Diover, a mí me causa una duda de manera, digo, durante tu trabajo para la maestría, hacia todos estos años que fueron avanzando para tu doctorado, ¿notaste tú algún cambio? ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo se fue manejando durante todos estos años Grupo México a nivel corporativo? O sea, ¿notaste que tuvo algún impacto tanto positivo o negativo durante estos años después del derrame? Bueno, pues yo pude percibir, según mis estudios o mis análisis, que en términos económicos, pues sí, la empresa sigue creciendo, sigue fortaleciéndose, sigue robusteciéndose como el consorcio que es, con presencia no solo en México, ya lo decíamos, fuera de México también. En cuanto digamos, a su esencia financiera, porque esa es la esencia de toda empresa, ser rentable, producir, generar y ser rentable, de acuerdo al sector, en este caso la explotación minera. Por esa parte sí la empresa crece, creo que sí. Por la parte medioambiental, por la parte de sustentabilidad, pues sí, creo que en los informes se refleja de alguna manera la evolución sobre estos aspectos que tienen que ver con los impactos de la actividad minera en el medio ambiente. ¿Cómo lo han ido manejando a lo largo de 6 años o 10 años desde que ocurrió el derrame, ¿no? Cómo han tratado de, pues, mostrar otra cara, digamos, más verde, por eso es el lavado verde, el tema del greenwashing, el tema del ecolavado. Cómo han tratado de mostrar que esto no quiere decir que no lo hagan, ¿no? Su lado más, digamos, más sensible o más susceptible hacia los impactos de la actividad minera en el medio ambiente, en la tala de árboles, en la reforestación, en el traslado de especies vulnerables o en peligros de extinción de otras zonas del país hacia una unidad de manejo ambiental que ellos tienen en Cananea, UMA, Unidad de Manejo Ambiental. Y estamos hablando, por ejemplo, del lobo gris mexicano. Ellos han movido, digamos, algunos ejemplares de esta especie que han encontrado en zonas donde hay operaciones mineras y han tratado de rescatarlas y llevarlas para mantener su reproducción de manera artificial, en un entorno artificial, en esta UMA, en esta unidad de manejo ambiental, pues para proteger de alguna manera la especie y darle continuidad. Y esto lo han hecho con el guajolote también, o con el ajolote, perdón. El ajolote, sí, porque es del agua, ¿no? Del río, vaya. Ajá. Con el ajolote y con el lobo gris mexicano, ¿no? Han trasladado especies como estas, especies de la fauna, de la flora también, hacia esta suerte de hábitat, ¿no? De esta unidad de manejo ambiental, de oasis de alguna manera, o de santuario, si se quiere decir, para proteger un poco y para paliar un poco lo que hacen en las zonas donde hay operaciones mineras, tratar de resarcir, ¿no? De compensar. Hacemos esto, pero mira, estamos tratando de mantener la especie
por esta parte, ¿no? Sin duda, sin duda. Definitivamente una investigación muy interesante. Yo le invito a que usted tenga la oportunidad, o a lo mejor ya lo hizo, de leer los trabajos de investigación que ha realizado Duber y también algunos de los profesores y profesoras académicas de aquí del Colegio de Sonora. Duber, a mí me gustaría, antes de concluir esta charla, que nos dijeras un poco cuáles fueron tus propuestas o la propuesta que presentaste en este trabajo de investigación. Bueno, digamos que como propuesta general o como aporte general de esta investigación, modestamente puedo decir que contribuye a engrosar el acervo de estudios sobre comunicación empresarial en Sonora y en México, y en particular sobre comunicación empresarial en la minería o de la minería. Esa transición, esa transversalidad de la comunicación empresarial hacia la minería y hacia el estudio del fenómeno del greenwashing, yo considero que es uno de los aportes principales de esta investigación, porque hay poca bibliografía en México sobre este asunto. La bibliografía que predomina está en lengua inglesa. No quiere decir que sea más importante el inglés y el inglés que el español. No va por ahí mi punto, sino porque se producen en zonas o en países que no es América Latina, que no es México. Estamos hablando de África, estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, o sea, el grueso o la mayor cantidad de información, de antecedentes o de referentes que pude encontrar para esta investigación vino de otras latitudes, lo que habla de una escasez o de un vacío de estos estudios en México y en América Latina en general. Ahí está uno de los principales aportes. Contribuir a engrosar el acervo de estudios sobre comunicación empresarial en México. Por otra parte, ayudar o contribuir también modestamente a esclarecer, a entender este fenómeno del greenwashing, qué es, cómo se da, y la transversalidad de este fenómeno hacia los estudios de la minería, que es también casi una rareza, digamos, en lengua española. Por ahí van mis modestos aportes principales. Muy interesantes, Duber. La verdad es que nos da un gran orgullo que los estudiantes del Colegio de Sonora, después de pasar por un posgrado en maestría, regresen aquí a su casa, el Colson, a continuar con sus estudios de doctorado y en este tema que sin duda, como bien lo dices, no son mínimas para nada las aportaciones que estás realizando, y eso nos da mucho gusto porque se siguen llevando a cabo trabajos de investigación. El trabajo de Duber Farías Aucar lo pueden encontrar en el repositorio institucional del Colegio de Sonora a través de www.colson.edu.mx. Se van al buscador del repositorio en la biblioteca, pueden poner el tema de tesis, pueden poner incluso Río Sonora, palabras claves, el nombre de Duber, y encontrarán toda la información y las investigaciones que a lo largo de estos años se han realizado con esta temática. Así es que no me queda más, Duber, que agradecerte este espacio, que estés abierto con nosotros y que seas tú mismo quien también haga la invitación y que consulten tu tesis de doctorado. Bueno, pues ya lo has dicho, en el repositorio digital de la biblioteca del Colegio de Sonora, ahí está la tesis titulada Minería y Greenwashing, tendencias en la comunicación corporativa de Grupo México en el periodo 2014-2020. Es una tesis de acceso público y pues ahí está. El libro anterior, la publicación anterior es el que se titula Periodismo de Desastres, la cobertura del proyecto Puente en el Río Sonora. Ese también está en formato físico y en formato digital. En la biblioteca del Colegio de Sonora pueden encontrar la versión digital. Y quien quiera adquirirlo en formato físico, pues también está a la venta. Así es, y en acceso abierto también lo tenemos, Duber. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, esperamos que podamos tener una próxima charla. Gracias, Nayeli, y pues sí, nos estamos viendo. Muy bien, pues recuerden que esta charla la podrán escuchar en los espacios del Colegio de Sonora a través de sus redes sociales y por supuesto también ya en Spotify. Así es que busquen a El Colegio de Sonora en todas sus plataformas. Mi nombre es Nayeli Alvírez y como siempre fue un placer que podamos coincidir. Hasta pronto. Esto fue Aquí en Corto, una producción de El Colegio de Sonora en Radio Universidad.